soberano es. Aleluya. Tu Hijo por la humanidad. Por eso te llamo mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, santo, santo Dios. Santo, santo, santo Dios. Manos que se entregaron por amor, lo que soy, siempre te daré, Señor. Por eso te llamo mi Cristo. Por eso te canto. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Dios del universo, Salvador eterno, Rey de toda la creación, Redentor divino, Dios a ti me rindo, la gloria te doy. Santo, santo, santo Dios. Santo, santo, santo Dios. Aquí continuamos con el Emanuel.
fuerte y poderoso, Sol de justicia eres tú, mediador y abogado, del principio y el final. Dios fuerte y poderoso, Sol de justicia eres tú, mediador y abogado, del principio y el final. Emmanuel, serás llamado Dios el Hijo con nosotros. Emmanuel, serás llamado Dios el Hijo con nosotros. Dios fuerte y poderoso, Sol de justicia eres tú, mediador y abogado, del principio y el final. Dios fuerte y poderoso, Sol de justicia eres tú, mediador y abogado, del principio y el final. Pueden saludar a sus vecinos en ese momento y luego continuamos con las canciones. Mi Cristo, Mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida yo quiero exaltar las maravillas de tu amor.
cese de adorar. Canta al Señor toda la creación. Honra y poder, majestad sea el Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me da, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida yo quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Canta al Señor toda la creación. Por siempre me amaré y diré, montes caerán y el mar rugirá al sonar de tu nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, Señor. Señales descendió el Espíritu Santo, su presencia cayó con poder de lo alto. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú endeudas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré.
corazón. Contemplar tu grandeza, Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Jesús. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia, a ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia, a ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Agua viva fluye en mi ser, me sumerges en tu gracia, cielo abierto, inundándome, me restauras en tu gloria. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia, a ti me rindo en tu gloria, por tu gloria. Espíritu Santo, ven como fuego que consume, me consumes en tu presencia, a ti me rindo por tu gloria, por tu gloria. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Jesús, solo a ti clamaré. Jesús, solo a ti clamaré. Jesús, solo a ti clamaré. Jesús.
solo a ti clamaré. Jesús, solo a ti clamaré. Jesús. Amén, amén. Muy buenos días a todos, buenos días. Gusto mirarlos, bienvenidos. ¿Ahora sí me oyen? Ahora sí me oyen. Bienvenidos a todos, gusto mirarlos, gracias por estar aquí. Las personas que nos acompañan en línea también, bienvenidos. Quiero mencionar unos anuncios rápidamente. Por ejemplo, hoy tal vez se dieron cuenta al entrar estaba Destiny Vázquez firmando libros. Ella es una autora de libros para niños. Escribió su segundo libro y vino ahora. Estuvo aquí en el servicio de inglés, simplemente introdujo su libro un poquito y luego estaba disponible para personas que puedan comprar una copia de su libro y si quieren que lo firme. Pero Destiny creció en nuestra iglesia. Creo que dijo que desde que tenía 8 años y recientemente se mudaron al alto desierto como Hesperia por ahí. Entonces no vienen muy seguido, pero los consideramos tanto a ella como a su esposo Chuy y sus 2 hijos como parte de nuestra iglesia. Entonces, si les interesa tal vez comprar un libro, si no lo hicieron ya, pueden hacerlo. Hoy a las 6 vamos a tener grupo de jóvenes adultos aquí en la iglesia. Nos esperamos ahí si califican por edad. Los grupos de crecimiento comenzaron este mes. La mayoría de los grupos comenzaron ya su primera sesión. Si no se apuntaron, no tuvieron oportunidad, se les olvidó, andaban de vacaciones por el último 2 meses y no sabían, pueden todavía integrarse a un grupo y se los recomendaría. A la primera junta probablemente fue una introducción, pero en español tenemos a nuestro hermano Orozco de 12 a 1 p.m. los domingos aquí en el edificio del otro lado, en un salón. Así es que los invitamos a que sean parte de eso. También para los hombres va a haber un evento para hombres de KMG, Kingdom Men's Gathering. Este va a ser un lunes a las 5:30. Va a haber comida y luego van a tener varios personas que van a hablar. Para nosotros cada vez que vamos a uno de esos eventos es de grande bendición, así es que nos va a tocar ir. Y como un punto aparte, tal vez muy probablemente nos va a tocar proveer la comida. Entonces pensamos hacer unos ricos tacos. Si te interesaría ayudar o ser parte de eso, vamos a como iglesia a ministrar y ser de ayuda para este ministerio. Va a ser en Fullerton el lunes 18 a las 5:30. Entonces esperamos que si se apuntaron, que vayan. Si no se han apuntado, todavía pueden comprar un boleto. Hablen conmigo, cuesta $20. Y como siempre, si el dinero es un problema ahorita, nada más díganos y la iglesia lo paga sin ningún problema. También les quiero mencionar que el próximo domingo, el 17 de septiembre, vamos a mostrar una película aquí en la iglesia. Es simplemente un tiempo para tener compañerismo. Va a ser una película familiar. Se llama Tyson's Run. Vamos a ver si podemos ponerlo, va a ser en inglés, pero vamos a ver si podemos poner subtítulos en español para las personas que necesiten. Vamos a tener comida, bebidas, creo que va a ser un tiempo agradable, entonces los invitamos a que nos acompañen el próximo domingo a las 5:30 para la película. Aparte de eso, creo que no tenemos ya anuncios. Me da gusto que estén aquí, en verdad. Vamos a tomar comunión. Si no agarraron uno de estos, los elementos para tomar comunión, levanten la mano y vamos a pedirle a alguien que pase y les puede proveer uno. Y para tomar comunión, quiero mirar un versículo, no sé si lo vamos a poder poner en pantalla, pero es Juan 3:36, San Juan 3:36. Este versículo es muy importante, el Señor Jesucristo lo menciona, Él es el que dice este versículo. Déjeme leerlo, dice así: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Y escribí una pregunta para meditar y prepararnos para tomar comunión. La pregunta es: ¿qué tiene que hacer una persona para irse al infierno? Yo sé que es una pregunta media rara,
Pero ¿qué tiene que hacer una persona para irse al infierno? Y mucha gente contestaría esa pregunta diciendo, bueno, pues tiene que ser una persona malísima, o tiene que hacer cosas malas, o tiene que portarse mal, o cometer ciertos pecados que no son perdonados, o probablemente escucharíamos muchas respuestas diferentes. Pero bíblicamente, hermanos, la respuesta, y quiero que sepan, la respuesta para qué tiene que hacer una persona para irse al infierno, la respuesta es nada. Una persona no tiene que hacer nada para irse al infierno. ¿Por qué? Porque usted y yo nacemos bajo condenación, nacemos muertos en delitos y pecados, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Y aquí en este versículo el Señor Jesucristo dice lo mismo. Él dice que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él. La ira de Dios ya está sobre una persona, y es solamente una persona que es salvada de la ira de Dios que no va al infierno. Tenemos que entender, la semana pasada hablamos acerca de Lucas, o hace 2 semanas hablamos acerca de Lucas 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, y hablamos que perdido no quiere decir desorientado, sino que destruido, bajo condenación. Y es donde estamos todos antes de conocer a Cristo, nuestro Señor y Salvador. Entonces, ¿qué tiene que hacer una persona para irse al infierno? La respuesta es nada, simplemente vivir su vida sin nunca creer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que creemos en Él tenemos vida eterna, gracias a Dios y su gracia. Pero el que rehúsa creer, dice, no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él. Cuando hablamos acerca de, si una persona dice, yo soy salvo, podríamos preguntar, ¿salvo de qué? ¿De qué has sido salvado? Y gente podría decir, pues del infierno, del poder de Satanás. Pero en realidad, bíblicamente de nuevo, una persona es salva de la ira de Dios, principalmente. Cuando una persona no es salvada de la ira de Dios, entonces como resultado de eso, termina el infierno. Pero principalmente nosotros, nuestro problema más grande es que desde que nacemos con una naturaleza pecaminosa, estamos bajo la ira de Dios. Ya estamos bajo la ira de Dios. Es necesario que seamos salvados de esa ira de Dios. ¿Y cómo? Dice los que creen en el Hijo, los que creen en el Señor Jesucristo, en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Ese es el Evangelio, esa es la respuesta. No los que se portan bien, los que hacen buenas obras, aunque deberíamos de. Y eso sería evidencia de que somos hijos de Dios, viviendo una vida diferente. Pero la salvación no se gana, no se merece, se recibe por fe, por la gracia de Dios, dándonos cuenta que Jesucristo tomó nuestro lugar, que la ira de Dios Padre que yo me merecía, estuvo bajo el Señor Jesucristo, que Él tomó la ira de Dios Padre sobre su propio cuerpo. Entonces, quitando el primer plástico y tomando este pan sin levadura, representa ese cuerpo que el Señor Jesucristo dio en nuestro lugar, sobre el cual el Dios Padre derramó su ira que estaba sobre nosotros. Y habiendo tomado la ira de Dios que yo me merecía en su propio cuerpo, entonces tengo yo perdón de pecados y no voy a experimentar o recibir la ira de Dios porque Jesucristo ya la tomó en mi lugar, en su cuerpo. Vamos a tomarlo juntos. Quitando el segundo plástico está la sangre representada por este jugo, la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue derramada como el pago por nuestro pecado, por el cual podemos tener paz para con Dios por medio del perdón de pecados. Vamos a tomarlo juntos. Oremos. Padre Celestial, le damos gracias por todas sus bendiciones. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y le pedimos, Espíritu Santo, que usted sea el que nos guíe en esta mañana, el que nos permita y ayude a poner atención a su palabra, a su mensaje, y que nos ayude a ser hacedores de su palabra, que podamos entender y recibir este mensaje. Le doy gracias por todas las personas presentes aquí, por las personas que nos acompañan en línea. Pedimos su bendición
Y se lo pedimos todo en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, nuestro bendito Salvador. Amén. Muy bien, hermanos, en esta mañana vamos a continuar nuestros mensajes basados en el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 19 y hoy vamos a leer del versículo 28 al 44. El punto principal es que glorificamos a Dios al recibir en nuestras vidas a Jesucristo, nuestro Rey, apropiadamente. En esta lectura vamos a mirar cómo es que el Señor Jesucristo por última vez entra a la ciudad de Jerusalén, pero esta vez diferente. Él va junto con miles de personas que iban a Jerusalén durante este tiempo a celebrar la Pascua. Judíos a todo alrededor de Jerusalén viajaban a Jerusalén durante este tiempo para celebrar la Pascua. La única diferencia este año, en esta ocasión que vamos a leer, es que el Señor Jesucristo entra como Rey de Israel, no a celebrar la Pascua, pero a Él ser el Cordero de la Pascua. Y ya hemos mencionado esto, pero empezando con la lectura de ahora, esto sucede un domingo, el domingo antes de la crucifixión del Señor Jesucristo. Entonces, desde ahorita en Lucas 19 hasta Lucas 24 al final, estamos estudiando, leyendo y mirando la última semana de nuestro Señor Jesucristo en esta tierra. ¿Okay? Normalmente, si estuviéramos más o menos en abril, estuviéramos celebrando el día de resurrección, y el domingo antes es el domingo de Palmas, que se llama. Este es el domingo de Palmas, cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén y siendo coronado de una manera que vamos a explicar por primera vez. Déjeme leer Lucas 19, versículos del 28 al 44. Dice así. Ok. Dice, dicho esto, iba adelante subiendo a Jerusalén, y aconteció que llegando cerca de Betfagé y de Betanía, al monte que se llama de los Olivos, envió dos de sus discípulos, diciendo, id a la aldea de enfrente, y al entrar en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado jamás. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os pregunta por qué lo desatáis, le responderéis así, porque el Señor lo necesita. Fueron de los que habían sido enviados y hallaron como les dijo. Y cuando desataban el pollino, sus dueños dijeron, ¿por qué desatáis el pollino? Ellos dijeron, porque el Señor lo necesita. Y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima, y a su paso tendía sus mantos por el camino. Cuando llegaba ya cerca de la bajada del monte de los Olivos, toda la multitud de los discípulos, gozándose, comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto, diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Entonces algunos de los fariseos entre la multitud le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo, oh, si también tú conocierais al menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Entonces, aquí Lucas nos está dando la rendición o su perspectiva de cuando el Señor Jesucristo entra a Jerusalén por última vez. Les recomiendo que lean Mateo, Marcos y Juan, que dan también el mismo testimonio, poquito diferente, con diferentes detalles. Este fue el domingo donde, por ejemplo, aquí Lucas no menciona que arrancaban ramas de palmas y lo estaban poniendo en el camino, pero Lucas menciona que nada más estaban haciendo eso con su ropa, y Mateo, por ejemplo, menciona eso de las palmas, domingo de palmas.
pero es el mismo evento. El Señor Jesucristo está entrando a Jerusalén por última vez. Eso es importante. Eso sucedió en el año 30 después de Cristo. Un par de cosas que quiero mencionar. Bueno, lo voy a mencionar mejor durante la preparación. Aquí miramos algo interesante. Entonces el Señor Jesucristo entra a Jerusalén y permite por primera vez, si se dan cuenta, permite por primera vez que la gente a su alrededor lo alaben públicamente y lo proclamen como el Rey de Israel. Si se acuerdan anteriormente, habían veces que el Señor Jesucristo revelaba su deidad, su identidad como Dios en la carne, como el Cristo, y les decía, pero no le digas a nadie. Sanaba a gente y les decía, pero no le digas a nadie. Y por los fariseos y otras gentes les preguntaba, ¿eres tú el Cristo? Y no les respondía. Esa es la primera vez que públicamente el Señor Jesucristo recibe ese tipo de alabanza, al punto que los fariseos le dicen, ya cuando estaba listo para entrar a la ciudad y toda la multitud lo estaba alabando y reconociendo como Rey de Israel, los fariseos dentro de la multitud le gritan al Señor y dicen, hey, diles que se callen, no deberían estar diciendo eso de ti. Y el Señor Jesucristo le dice, si ellos pararan de alabarme de esta manera, las mismas piedras me alabarían, me darían gloria. Entonces el Señor Jesucristo dice, este es mi tiempo de ser como simbólicamente al menos como una coronación. Él está permitiendo que la gente lo reconozca como el Rey de Israel públicamente, y Él está proclamando el hecho de que sí, Él es el Rey de Israel, que iba a entrar, de acuerdo a Zacarías, que iba a entrar a Jerusalén como el Rey de Israel, sentado en un, aquí dice pollino, dije pollino, yo no, es un burro, un burrito, no de los que te comes, pero no bebé, pero un burro que nadie había usado. Y es interesante porque eso habla acerca de su humildad. Acuérdense que la semana pasada cuando hablamos acerca de la parábola que el Señor lo dijo porque la gente pensaba que el Señor Jesucristo iba a establecer su reino físico inmediatamente. Y les explicó, como lo explicaba la semana pasada, que no iba a establecer su reino físico inmediatamente, que iba a haber un tiempo de espera, donde Él se iba a ir y después iba a regresar. Entonces, el Señor Jesucristo entra, mucha gente esperando el Mesías, esperaba que entrara un militar en un caballo con ropa listo para la guerra, y en vez lo que reciben, lo que el Señor Jesucristo les da, es que Él se monta en un burro que nunca había sido montado, con ropa de sus discípulos, los suben al burro, y en ese burrito entra a Jerusalén como el Rey de Israel. Muy diferente a como mucha gente lo estaba esperando. Habla de su humildad y el hecho de que todavía aquí su reinado no es físico, su reino es espiritual, pero va a venir un día donde va a regresar como Rey de Reyes a establecer su reinado físico aquí en la tierra. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, lo que está sucediendo ahí es que están pasando dos cosas al mismo tiempo. Él está proclamando su reinado espiritual, pero al mismo tiempo Él sí es el rey físico también de Israel, pero todavía no va a establecer ese reinado físico aquí en la tierra. Eso va a ser un tiempo futuro. Entonces lo que queremos hacer nosotros es queremos mirar esta entrada triunfal, que diríamos, de nuestro Señor Jesucristo por última vez en Jerusalén como Rey de Israel. Y también lo queremos aplicar a nuestras vidas también. ¿Qué significado tiene el hecho de que el Señor Jesucristo es Rey de nuestras vidas y que también que un día va a regresar físicamente a reinar nosotros con Él? Entonces, el mensaje tiene 3 puntos y los 3 puntos completan esta frase. La llegada del Rey requiere. Y vamos a ver los requisitos en este tiempo, y lo vamos a hacer unas aplicaciones personales también para la iglesia y para nosotros como individuales. Entonces, la llegada del Rey requiere, punto número 1. Punto número 1 dice, la llegada del Rey requiere preparación apropiada.
preparación apropiada. Miramos en el versículos 34 y 35 acerca de este burrito que iba a usar. Dice que ellos dijeron, porque el Señor lo necesita, y lo trajeron a Jesús, y habiendo echado sus mantos sobre el pollino, subieron a Jesús encima. Veamos que el Señor Jesucristo, sabiendo la profecía de Zacarías, Él manda traer este burro, y así como dice Zacarías, que iba a entrar su rey montado en un burro, es exactamente lo que hace el Señor Jesucristo. Y vemos que el Señor Jesucristo hace estas preparaciones. Pero también algo que quisiera que entendiéramos es que el Señor Jesucristo les reclama al pueblo de Israel que no estuvieron listos para el día de su visitación. Que el Señor Jesucristo iba a entrar como rey de Israel a Jerusalén en este día y que la gente no estuvo lista. Y les reclama y los castiga por ello. Quiere decir que el Señor Jesucristo dice, deberían de haber sabido que hoy iba yo a entrar a Jerusalén como el rey de Israel. ¿Y por qué les culpa eso que no sabían? Les culpa eso por algo muy interesante. Y no me quiero extender mucho porque no tenemos mucho tiempo, pero deberíamos de saber que la Biblia está llena de profecías. Y es una de las maneras que sabemos que la Biblia es un libro sobrenatural. Porque la Biblia fue escrita últimamente por Dios usando aproximadamente 4 diferentes autores. Y porque Dios es omnisciente y sabe todo y Él no está limitado por tiempo, Dios desde el principio de la Biblia da profecías o nos da a entender eventos futuros antes de que sucedan. Y la entrada del Señor Jesucristo a Jerusalén sentado en un burro estaba profetizado desde siglos atrás, con una precisión exacta, hermanos. En Daniel capítulo 9, por ejemplo, nos dice exactamente que desde el tiempo que el rey perso diera la orden de reconstruir a Jerusalén y las paredes y el templo, desde que diera ese decreto, ese rey perso, al tiempo que Jesús iba a entrar, que el Mesías iba a entrar como rey a Jerusalén, iban a ser 483 años, exactamente, que es equivalente a 173,880 días. Estoy diciendo que estaba profetizado años antes que el Señor Jesucristo, desde el día que fue dado la orden de reconstruir Jerusalén, al día que iba a entrar el Señor Jesucristo como rey a Israel, a Jerusalén, estaba profetizado con una exactitud perfecta. Deberían de haber sabido que ese día exactamente, en ese año y ese día, iba a entrar el Señor Jesucristo. Y no estaban listos. No estaban listos. Así como cuando Él nació, también estaba profetizado y los magos del oriente sabían y lo estaban esperando, y la misma gente en Jerusalén ni cuenta se dio, en Betlehem ni cuenta se dio que Jesús había, el rey de Israel, el Dios encarnado nació y ni cuenta se dieron. Ahora hay una aplicación bien importante para nosotros, hermanos. La pregunta es, ¿por qué no se dieron cuenta si estaba profetizado? Si Dios ya había dicho que Él iba a venir y no estaban listos. Pues debemos de aprender de eso, no nada más apuntarles el dedo y decir, qué gente tan sonsa. Porque ¿sabe qué dijo el Señor Jesucristo? En San Juan 14 dice, me voy a prepararles un lugar, pero voy a regresar. Y el día y la hora no van a saber. Cuando le preguntaron al Señor Jesucristo antes de su ascensión, ¿ya vas a establecer tu reino? Dice, no es para que ustedes sepan. Esa es cuestión de mi Padre. Tú no tienes que saber, pero tú prepárate. Tú debes estar listo. Y la parábola de la semana pasada que leímos habla acerca de eso, que el Señor Jesucristo va a regresar en un tiempo cuando no esperamos y vamos a tener que rendirle cuentas. Entonces, para nosotros vamos a hacer aplicaciones acerca de que el Rey del universo vive en nuestros corazones. Vamos a hacer ciertas aplicaciones ahí, pero también vamos a hacer ciertas aplicaciones de que el Rey del universo también físicamente va a regresar y va a establecer su reino, y va a venir en un día que no esperamos. Y hay un par de cosas que van a suceder cuando Él regrese. Una, vamos a tener que rendir cuentas como hijos de Dios, como criaturas nuevas, con dones y bienes que nos ha dado Él para su reino. Nos va a pedir que rindamos cuenta.
Y la otra cosa que van a suceder muchas cosas, pero la otra implicación de cuando el Señor Jesucristo regrese por su iglesia, por ejemplo, y nosotros seamos sacados de aquí por el rapto, es de que cuando Él regrese por su iglesia, va a ser exactamente el día cuando tú ya no vas a tener oportunidad de hablarle a nadie acerca del Evangelio. Cuando el Señor regrese y estemos en gloria, yo no sé cómo van a estar nuestras mentes, pero vamos a decir, ¿sabes qué? Mi vecino nunca le hablé. ¿Sabes qué? Mi pariente, creo que nunca ha escuchado el Evangelio y me tardé y no lo hice y perdí la oportunidad. Hermanos, hace como 4 meses, cuando andaba corriendo por mi vecindario, nadie me estaba siguiendo, más fui a correr para hacer un poquito de ejercicio. Regresando ya casi a mi casa, 2 casas antes, por primera vez después de 2 años y medio, casi 3 años, después de 2 años y medio, ya perdí cuenta, por primera vez conocí a mi vecino que vivía 2 casas de mí. No lo había visto antes de vez en cuando y sabía que era bombero, sabía que, porque alguien de aquí de la iglesia lo conoció cuando estaba en la high school. Sabía un poquito acerca de él, pero nunca había hablado con él. Y cuando venía de regreso a mi casa después de correr, estaba mi vecino de enseguida y luego mi otro vecino, estaban ahí afuera los dos juntos. Paré y platiqué con ellos como por 10 minutos, nada más conociéndonos un poquito, y se miraba muy, muy amable. Dije, ok, y dentro de nuestra plática de 10 minutos dijimos, ¿sabes qué? Eso de que no nos conozcamos no está bien, deberíamos hacer algo juntos. Sí, hay que hacer algo juntos. Ok, pues no pasó ni siquiera un mes, creo, que se tomó su propia vida él, ahí mismo en su garage. Digo eso porque para mí es impactante que primero que no lo conocía después de 2 años y medio, y después de que lo conocí y todo aparentemente estaba bien, y un mes después toma su propia vida. Y era joven, se acaba de jubilar, ni siquiera un año, tiene menos de 60 años. Todo se miraba bien, tenía su buena pensión de los bomberos, no sé cuál fue el problema, la situación, pero se quitó su propia vida. Y digo ese ejemplo porque todos nosotros tenemos situaciones así. No solamente tú no sabes cuándo es tu último día sobre la tierra, tú no sabes cuál es el último día de todas las personas a tu alrededor. No tenemos tiempo para desperdiciar, hermanos. Deberíamos estar bien interesados en compartir las buenas nuevas de salvación, porque no sabemos cuándo es el último día de cualquier persona y no sabemos cuándo el Señor va a regresar por su iglesia, y cuando eso suceda, no vas a tener oportunidad, por más que quisieras, de compartir el Evangelio con nadie. La gente que va a estar contigo en el cielo no va a necesitar escuchar el Evangelio. Toda esa gente que necesitaba escuchar de ti se va a quedar aquí. Y quiero recordarnos eso, es importante. Eso es algo que va a suceder cuando el Señor regrese. Va a ser nuestra última oportunidad, va a ser el último día que pudimos haber compartido el Evangelio con alguien. Así es que platiquemos con gente, compartamos lo que hemos encontrado en Cristo, por la gracia de Dios. No tienes que saber todo, no tienes que saber mucho, nada más tienes que saber que estabas perdido, muerto en delitos y pecados, y Cristo murió por ti, y por la gracia de Dios has podido entender el Evangelio y aceptado que Cristo tomó tu lugar en la cruz para que puedas ser tú perdonado y para que la ira de Dios fuera quitada de ti y puedas tener una relación con Dios. Eso es lo que tenemos que compartir con la gente. Entonces, el punto número 1 aquí es preparación apropiada. Miramos que Dios preparó la venida del Señor Jesucristo, de su nacimiento, y aquí es la entrada a Jerusalén y su coronación. Miramos que Juan el Bautista fue mandado como para preparar el camino del Señor, y queremos hacer unas aplicaciones. Miren en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 13, como cristianos dice Pedro, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, prepara tu mente, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que
se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Cuando Jesucristo sea manifestado, cuando el Señor Jesucristo regrese por su iglesia, dice, esa gracia va a ser manifestada. Nosotros como cristianos deberíamos de vivir vidas bien diferentes, sabiendo que cuando el Señor Jesucristo regrese y aparezca, todos nuestros problemas se van a terminar, todas nuestras dolencias van a terminar, todas nuestras preocupaciones se van a terminar. Y como cristianos, por ejemplo, en la audiencia de Pedro estaban sufriendo persecución. Entonces para ellos la venida del Señor les iba a traer mucha paz. Dice, acuérdate de eso. Vivamos de una manera confiando que cuando el Señor regrese, todos sus problemas se van a terminar, pero también se van a terminar las oportunidades para compartir el Evangelio, orar por gente. Mateo 24:44. En Mateo 24:44 dice, por tanto también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. No podemos decir, ¿sabes qué? Bueno, nomás en cuanto suceda esto, entonces el Señor puede regresar. El Señor Jesucristo no está trabajando en tu horario. El Señor Jesucristo, Dios Padre, ya tiene todo listo, preparado y sabe exactamente cuándo va a venir, sin importar cómo te sientas y cómo andes tú. Tu trabajo y mi trabajo es estar preparados. Dice, por tanto vosotros también estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y no tiene nada más que ver con que, espero que cuando Dios venga esté en la iglesia. Y si viene, no cuando ande dormido, cuando ande alabando al principio, cuando ando fresco, y que venga el Señor y me encuentre con manos arriba y corazón abierto y cantándole al Señor. Qué bonito. No nada más estamos hablando de eso, no estamos hablando de toda nuestra vida. Que estemos viviendo una vida de acuerdo a lo que somos, hijos de Dios por la gracia de Dios. Estad listos. Entonces, la llegada del rey requiere preparación apropiada y también, punto número 2, requiere la llegada del rey una proclamación adecuada. ¿Qué estaba sucediendo cuando el Señor entró a Jerusalén? Toda la multitud estaba proclamando, reconociéndole, alabándole, Hosana, rey de Israel, paz en la tierra. Y lo estaban gritando, era un escándalo, hermanos. Dice el versículo 38 diciendo lo que decían las personas, bendito el rey que viene en el nombre del Señor, paz en los cielos y gloria en las alturas, y toda la gente lo estaba gritando adecuadamente. Es lo que deberían de haber estado haciendo. Ahora nosotros como hijos de Dios deberíamos de estar viviendo una vida que constantemente está proclamando las grandezas de nuestro rey. Qué diferente, ¿no? Que tu vida fuera un escándalo. Y esa persona, todo lo que hace, lo hace, dice que para la gloria de Dios. ¿Quién sabe qué significa eso? Pero es bien raro. Mira, si le piden que trabaje aquí, lo hace con gozo y con gusto. Y lo hace bien. Y cuando lo tratan mal en la escuela, en el trabajo, sus compañeros, nunca responde con maldiciones. Responde con benignidad y humildad y paciencia. Súper raro. Todo eso a la manera que vivimos, hermanos, ¿estamos proclamando las grandezas de nuestro Dios o lo estamos haciendo ver mal? Filipenses 2:11 dice que toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Aquí en Filipenses 2, Pablo está diciendo que todos, en el cielo, la tierra y bajo de la tierra, van a todos a proclamar que Jesucristo es Rey y Señor sobre todo. ¿Por qué? Porque eso es lo apropiado, es lo que Él se merece. En Romanos 10:9 individualmente dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Proclamad, que salga de tu boca, de tu corazón y de tu boca que Jesucristo es Rey. Un reconocimiento de quién es. La pregunta para nosotros es, ¿quién es Jesucristo para ti? ¿Y qué le estás haciendo saber a la gente de tu alrededor quién Jesucristo es para ti? Dice que es cristiano, pero mira. Y le damos qué decir a la gente. Y cuando hacemos eso,
no le traemos honra y gloria a Dios, le traemos vergüenza y nada bueno. Deberíamos de querer y ser intencionales a darle a nuestro Rey una proclamación adecuada con todas nuestras vidas. Porque la llegada del Rey requiere preparación apropiada, proclamación adecuada y, por último, también algo muy importante es que la venida del Rey requiere un temor de castigo justificado. Y es lo que miramos en la última parte de esta sección. Dice el Señor Jesucristo al entrar a la ciudad, mira la ciudad y llora. Y les hace saber a la gente, hace una proclamación él acerca del pueblo de Israel. Dice, porque vendrán días sobre ti, Israel, Jerusalén, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te destruirán. Y destruyeron el templo y destruyeron el pueblo de Israel, de Jerusalén. Y eso sucedió en el año 70 por un comandante Tito romano. ¿Por qué? ¿Porque los romanos son malos? No, porque es un castigo de Dios. ¿Por qué? Porque no lo estaban esperando. No lo reconocieron como rey. No lo aceptaron. Lo rechazaron. Entonces Dios dice, entonces, si me rechazas, deberías de esperar un castigo. Y es un castigo justificado y debería de haber un temor dentro de nosotros, hermanos. ¿Saben que la Biblia dice que el temor a Dios es el principio de la sabiduría? Uno de los problemas más grandes es que si no tenemos nosotros un temor hacia Dios, entonces es el problema cuando, por ejemplo, como padres, o cuando no vivimos vidas de integridad, cuando nada más nos comportamos como cristianos cuando hay gente mirándonos. Pero cuando tenemos un sincero y verdadero temor a Dios, que el Rey de Reyes vive en mi corazón y que un día va a demandar cuentas de mí, entonces no me importa si me estás mirando, si estoy en la iglesia o en mi casa, voy a vivir una vida con integridad porque mi temor no es a la gente, no es al pastor o los ancianos, es al Dios y al Rey de Reyes y Señor de señores. Debería de haber un temor de castigo justificado a los que le rechazan, a los que no le importan, a los que no se quieren conformar a obedecer al Rey. Entonces deberían de esperar un castigo. Y es lo que les dice aquí. Les dice en el último versículo también, les dice, en el versículo 44 dice, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y dice la razón, por cuanto no conocisteis el tiempo de tu visitación. Todo esto te va a suceder porque Jerusalén, Israel, no supiste, no conociste, no tomaste a cuenta el día de tu visitación, o sea, el día que me coroné. Lucas 12:47, hablando de este temor justificado. Lucas 12:47 dice, aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó y no hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes, dice el Señor Jesucristo. La semana pasada miramos estos siervos de este hombre noble que no hicieron lo que deberían de haber hecho. Y les dice, a uno que tenga, quítenselo y dénselo al que tiene más y sáquenlo de aquí. Y a aquellos que me rechazaron, mis enemigos, tráiganlos y mátenos enfrente de mí. Cuando Él regrese y veamos la venida del Rey de Reyes, debería de haber un temor de castigo justificado. Nosotros como hijos de Dios deberíamos de tener un saludable temor hacia Dios. Yo no sé ustedes, pero mi papá, yo de chico le tenía temor a mi papá. Y yo sabía que mi papá me amaba y que Él me iba a proteger y cuidar y proveer, todo eso, pero también le tenía miedo. Porque de vez en cuando mi hermano Héctor se portaba mal conmigo y nos portábamos mal y enfadábamos a mi mamá y nos tenía que decir, ok, ¿sabes qué?
Y ahorita que regrese tu papá del trabajo, le voy a decir qué pasó. No, ya nos portábamos bien. Cuando nos portamos, yo de niño, esas veces rarísimas que me portaba mal, y mi mamá me decía, le voy a decir a tu papá cuando regrese. No decía, ese hombre malvado, no le digas nada. No, yo sabía que yo estaba mal y que me merecía un castigo o disciplina. No culpaba a mi papá, yo sabía que mi comportamiento se merecía un castigo justificado. Y lo mismo es con Dios. Sí es nuestro Padre, sí es un buen Padre, y porque es un buen Padre, castiga y disciplina a sus hijos. Entonces deberíamos tener un temor de castigo justificado. No quiere decir que debemos de vivir con un temor como que Dios nomás está en su trono con un relámpago en su mano, listo para ver en cuanto hagas algo mal, para castigarte. Ese no es el caso, pero sí como un Dios y como un Padre amoroso, cuando mira que andamos mal, nos corrige. Y en Hebreos dice, es bueno que nos corrija, porque si no nos corrige cuando andamos mal, eso es una muy mala señal de que no le importamos a Dios. Y la única razón por que no le importaríamos a Dios es porque no somos sus hijos. Pero si somos sus hijos, deberíamos esperar un castigo justificado, y por ello deberíamos de tener un cierto temor saludable. Deberíamos de vivir vidas diferentes en agradecimiento a Dios, lo bueno que Él es, pero también por temor a castigo cuando no nos comportamos bien, cuando no representamos a Dios adecuadamente. ¿Quién lo representa 100% perfectamente todo el tiempo? Nadie. No usamos eso como excusa. Debemos de intencionalmente hacer lo mejor que podamos para vivir vidas diferentes al resto del mundo, vidas de acuerdo al llamado que hemos sido llamados por Dios, como nuevas criaturas en Cristo. Vivir de una manera que no le traigamos reproche a Dios, pero que le traigamos honra y gloria. Dice Pedro, ya sea que coma o beba, cualquier cosa que hago, lo hago para la gloria de Dios. Así es como deberíamos de vivir. ¿Por qué? Porque un día el Rey va a regresar. El Rey vive en nuestros corazones, pero el Rey va a venir a establecer su reino físico y tenemos que estar preparados. ¿Ok? Vamos a despedirnos con una oración. Padre Santo, le damos gracias por sus bendiciones, por su bondad, por su disciplina cuando nos lo merecemos, correcciones. Le pedimos perdón por nuestras faltas y pecados y le doy gracias por todas las personas que estamos aquí escuchando su palabra. Pedimos que esta porción de escritura nos ministre, nos enseñe, nos corrija. Padre, para que dejemos de hacer las cosas que no le traen honra a su nombre, que nada más satisfacen nuestra carne, y que empecemos a vivir una vida que es totalmente diferente a lo que otra gente vive, o a lo que nosotros vivíamos, o lo que la carne quisiera vivir. Vidas diferentes que proclaman su bondad, porque usted se lo merece. Vidas que esperan a nuestro Señor Jesucristo del cielo a reinar. Y vidas que sabemos que si no hacemos las cosas bien, entendemos que usted nos va a disciplinar. Le pedimos su ayuda, su gracia, su protección y bendición conforme nos vamos de este lugar. Ayúdenos a continuar a estar enfocados en usted, en su reino, en su justicia, y confiar que usted se va a encargar de todo. Se lo pedimos todo en el precioso y poderoso nombre de Cristo Jesús, quien es nuestro bendito Salvador y Rey. Amén. Hermanos, estamos despedidos. Dios les bendiga.